Pues hablando de lo que hace y dice Jesús, hoy vamos a terminar nuestra serie So, speaking of what Jesus does and says, we're going to de finish our series Jesús today. dijo, ¿qué? Jesus said, what? Y quizás con la palabra más fuerte que hemos tocado And perhaps with en the los strongest últimos words 2 meses. we've gone through these 2 months. Toma tu cruz. Take up your cross. La carga económica total de uso indebido de opioides recetados solo en los Estados Unidos es de 78.5 mil millones de dólares al año. The total economic burden of prescription opioid misuse in the U.S. alone is $78.5 billion a year. Esto incluye los costos de atención médico, It includes healthcare costs, pérdida de productividad, lost productivity, tratamiento de adicciones addiction treatment, y participación en la justicia penal. and the criminal justice involvement. En el 19 se estima que 10.1 millones de personas de 12 años y mayor abusaron de los opioides en el último año. In 2019, an estimated 10.1 million people aged 12 or older misused opioids in the past year. Ni se está contando aquí el alcohol ni ninguna otra droga, They're not even counting any other drug or alcohol, solo un tipo de pastilla. just a certain kind of pill. Para evitar dolor tomamos pastillas. To avoid pain, we drink pills. Para evitar dolor bebemos demasiado alcohol. To avoid pain, we drink too much alcohol. Para evitar dolor fumamos marihuana. To avoid pain, we may smoke marijuana. Para evitar dolor comemos demasiada comida. To avoid pain, we may overeat. Para evitar dolor no hacemos ejercicio. To avoid pain, we may not do exercise. Para evitar dolor To avoid pain, evitamos ciertas personas. we avoid certain people. Para evitar dolor no vamos a ciertos lugares. To avoid pain, we don't go to certain places. Para evitar dolor To avoid pain, rompemos nuestras promesas. we break our promises. ¿Qué te causa dolor a ti? What gives you pain? ¿Qué haces para aliviarlo? What do you do to relieve that pain? Hay que preguntar si el dolor de verdad es tan malo. Let's ask ourselves if pain is truly that Si bad. hacemos tanto para evitarlo, ¿es tan malo? If we do so much to avoid, is it really that bad? Algunos me miran como una cara así. Tú estás loco. Some are looking at me like I'm crazy. Jesús nos provee un poco de entendimiento acerca de esta pregunta. Jesus gives Mateo us some 16. understanding in Matthew 16, Versículo 13. verse 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Brinquemos al 20. Verse 20. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitará. Las Escrituras están llenas de promesas de una persona que iba a venir a restaurar todo lo que se perdió ese día en Edén.
The scriptures are full of instances that talk about someone coming to Cuando el hombre le dio restore la what espalda a Dios. was destroyed in Eden when man gave their back to God. Este Mesías, The Messiah, el Cristo, the Christ, iba a ser descendiente del rey David, he would be a descendant of King David, quien ministraba como profeta, who was a prophet, sumo sacerdote, high priest, juez, judge, y iba a ser rey. and he would be king. Iba a ser alguien apoderado por el Espíritu Santo, He would be someone quien empowered by the hacía Holy Spirit, prodigios y who would milagros, do wonders, quien derrotara a los enemigos de Dios who would destroy God's enemies para traer prosperidad, to bring prosperity, paz peace, y vida al mundo. and life to the world. Pero hay una calidad que muchos no reconocen de este Mesías, But there's a quality that many don't recognize the Messiah would have. aún hoy. Even now, Él iba a ser un siervo que sufría. he would be a suffering servant. Esta profecía se lee en Isaías 53. The prophecy can be found in Isaiah 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atraera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Ese día en Cesarea de Filipo, That day in Caesarea of Philippi, Jesús no solamente reveló que Él era el Cristo, el Mesías, Jesus didn't just reveal that he was the Christ, the Messiah. pero reveló que Él iba a sufrir y morir, He also revealed that he would suffer and ser die. matado, He would be killed, pero en 3 días iba a resucitar. but in 3 days he would be risen. Parece que los discípulos no escucharon la última parte. It seems like the disciples didn't hear the last part. Solo escucharon acerca del sufrimiento y empezaron a quejarse. They just heard about the suffering and they began to complain. El versículo 22. Verse 22. Entonces Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo él. Eso jamás te sucederá a ti. Para Pedro y los discípulos, hablar de sufrimiento For no Peter and the tenía sentido. disciples, this talk of suffering didn't make any sense. ¿Tiene sentido el sufrir? The suffering cualquier makes momento? sense in any instance. No queremos sufrir, We don't want to suffer. no queremos sentir dolor, We don't want to feel pain. no queremos que nadie, quien es nuestro ser querido, lo experimente. We don't want our loved ones to go through this either. Y si solo viene el pensamiento de dolor, empezamos a gritar y And quejarnos. if we start to think of even pain, we Dios begin to nos libre de complain. eso. And, No lo queremos. and we say, Yo no lo God, quiero. God save us from this. We don't want it. Y hacemos todo para evitar el sufrimiento. And we do everything possible to avoid suffering. Pero esto puede ser una trampa muy peligrosa. But this can be a terrible trap. Versículo 23. Jesús
se dirigió a Pedro y dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Estás viendo las cosas en el punto de vista humano, dijo Jesús. Jesus said, you're seeing things from a human La point manera of que view. nosotros vemos las cosas es muy short-sighted. Sometimes when we No see vemos a lo things, lejos. we don't see things far away. Perseguimos lo cómodo. We pursue the comfort. Estamos obsesionados con el placer. We're obsessed with pleasure. Tenemos terror a sufrir. We're terrorized at the thought of having pain or suffering. Pero Jesús dice que es una trampa muy peligrosa. But Jesus says it's a very dangerous trap, Una piedra de tropiezo. a stumbling block. Como vimos en las estadísticas que leímos antes, As we saw in the statistics earlier, evitar el dolor nos puede llevar a cosas que nos dañan a nuestra salud, y no solo nosotros, pero a los que están a nuestro alrededor. avoiding pain can take us to things that might destroy our health or people around us. El cirujano ortopédico y misionero Paul Brandt, The orthopedic surgeon Paul Brand, en su libro que yo digo es revolucionario, lo deben de leer, in this book that I believe is revolutionary and that you should El read, regalo del dolor, The Gift of Pain, escribió esto he wrote the following. en inglés para ustedes. The path to health for an individual or a society must begin by taking pain into account. El camino hacia la salud para un individuo o una sociedad debe de comenzar teniendo en cuenta el dolor. Instead, we silence pain when we should be straining our ears to hear it. En cambio, silenciamos el dolor cuando deberíamos estar esforzando nuestros oídos para escucharlo. El dolor nos dice que algo está mal, ¿no? Pain tells us that there's something wrong. Es un llamado de tratar de llegar al raíz del problema y cambiar algo. It's a call to get to the root of the problem and change something. El dolor muchas veces es el camino hacia la salud. Pain sometimes is the path to health. Hace ya 10 años atrás que It's been about 10 years. yo estaba terminando mis estudios como enfermero I was finishing up my nursing y studies, tenía ya varios meses con mucho dolor en la columna, en la cintura. and it had been some time since I had a lot of pain in my lower back. En ese tiempo recién tuve un accidente de carro. During that time, I had a car accident. Estaba trabajando en el piso de oncología en el hospital con pacientes que ni se podían cargar ellos, entonces yo cargándole a ellos. I was working in the oncology department with patients that could barely lift themselves. Y un día bajando las escaleras, And one day, coming down the yendo para la stairs, iglesia con mi amplificador que pesa unos 75 libras. carrying my amplifier, going Ya to no lo church uso that weighs porque about por lo que 75 me hizo pounds. ese amplificador. And I don't use that amp anymore because it's too heavy. Está encarcelado. It's jailed currently. Pero yo bajando la escalera de repente sentí algo en la columna, I was coming down the steps and I felt something in my lower back, el dolor más terrible que he experimentado. the most harsh pain I've ever experienced. Y yo como un hombre muy macho y tratando de aguantar todo, entonces fui a la iglesia así. And me trying to pretend I was a macho man, I went to church that way. Acomodé todo mi equipo, I fixed all my stuff, pero ese dolor no lo aguantaba. but I couldn't Y tolerate that trataba pain. diferentes ángulos And I would try different y no angles, se me aliviaba nada. and the pain was too Al much. fin de todo me acosté en las bancas I lay down on the pews, y me llevaron a la casa. and they took me home. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. And the first thing I did was call my mom. Lo que hacemos cuando estamos en problemas, ¿no? The things we ¡Mami! When we're in problems, we call our mom. Voy a ser muy franco con ustedes. I'm going to be quite frank here. Al fin de todo,
me diagnosticaron con 2 herniaciones en la columna lumbar. At the end of it, they diagnosed me with 2 lumbar herniations. Que causó compresión sobre los nervios al fin, que hacen así como una colita, lo llaman la cola del caballo. It compressed the nerves called the cauda equina syndrome. Por un tiempo no podía ir al baño. I couldn't use the restroom. Me sentaba ahí y orando, Dios por favor, Dios por favor, Dios por favor. And when I would try to go and I would pray, Por la Lord, gracia please, de Lord, Dios please. pude ir. By His grace, I was able to do my needs. 2 semanas después 2 weeks later, fui al doctor. I finally went to the doctor. Y el doctor me dijo, bueno, primero fui a un primario que me dio una inyección que no me hizo nada, luego fui al ortopédico y me dijo, si tú hubieras venido ese día, First, I went to my PCP who gave me a shot that did nothing. Then I went to the orthopedic surgeon who said if you would have come here the first te hubiera time, hecho cirugía en el momento. I would have done surgery on the spot. Pero ya como tienes 2 semanas así, But since you've been 2 weeks this way, vamos a ver. let's see. Pero cuidado porque si tú solamente te hincas para levantar un lápiz, But be careful because if you bend down to grab a pen, puedes perder todo sentimiento de aquí para abajo. you can lose all feeling from your waist Sensibilidad. down. Te puedes quedar paralítico. You can stay paralyzed. Wow. ¿Te imaginas yo yendo a mi graduación de enfermero, casi no podía caminar? I went to my graduation, barely being able to Caminaba walk. así, I would como shuffle my arrastrando los legs. pies. Iba a mis entrevistas para un trabajo que yo pensaba que, wow, lo voy a tener, pero ¿qué pasó? I would go to interviews, shuffling my legs. Ninguno de los trabajos que yo apliqué me aceptaron. None of the jobs that I had applied for offered me a position. No solo estaba experimentando el dolor de mi cuerpo, pero un dolor muy emocional y de mi identidad y qué tantas I cosas. was going through a lot of physical pain, identity pain, emotional. Tenía una decisión para hacer. I had a decision to make. O me rindo al dolor y dejo que me vence y me quedo la vida sufriendo y destrozado, Do I surrender to pain and live all my life destroyed? o peleo contra el dolor. Or do I fight through the pain? Encuentro una manera para vencerlo. Do I find a Para way to tolerarlo. overcome it, to tolerate it? Y empecé a caminar. So I started walking. Traté de correr, pero qué va. I tried running, but I really Entonces couldn't. caminé. I walked. Empecé a comer mejor. I started eating better. Cuando pude ya tolerar un poco más la columna, empecé a trabajar los abdominales. When I was able to tolerate my back some more, I began to work Poco on a my core. poco, Little by little, persistencia. persistence. Al fin, pude hacer cosas que antes podía hacer. Finally, I was able to do things that I could do before my Pude injury. correr, I could run. pude levantar pesas. I was able to Y ahora lift voy a weights hacer again. una carrera con Carlitos And now I'm going to run a race with Carlos, el 11 de diciembre, the 11th of December. porque no me vencí, Is no, that no me di por vencido al dolor. I didn't allow pain to overcome. Cuando había días que yo me quería rendir, When there were days that I wanted to surrender, yo luché. I fought through. Cuando no quería levantarme para hacer ejercicio, When I didn't want to get up to exercise, lo hice. I would do it. De malas ganas, pero lo hice. Ill-willed, but I would do it. Y ahora 10 años después estoy aquí saludable And now 10 years later, I feel healthy y sin dolor. and I'm pain-free. Gracias a Dios. Thank God. Pero hay un dicho que se usa mucho por ahí para con los atletas, Nike lo usa, que dice, hay 2 maneras de hacerlo, es sin dolor no hay ganancia, There's a saying that says, no pain, no gain. o hay otro que están usando que dice, conocer el dolor, To know pain vas a conocer ganancia, is o to know gain. experimentar dolor, experimentarás
ganancia. or to experience pain, you will experience gains. A veces solo podemos avanzar y ver cosas que nunca veíamos antes, Sometimes you can only trabajando see por through medio things de ese dolor. when you work through the pain. Cuando Pedro le reprendó a Jesús, When Peter reprimanded le Jesus, estaba tentando a ir por un camino donde no había sufrimiento. he was tempting him to go through a path where there was no Le estaba pain. presentando una trampa muy peligrosa He was presenting him a very dangerous que iba trap a afectar el bienestar de toda la humanidad. that it would affect humanity's well-being. ¿Y cómo respondió And Jesús? what did Jesus reply with? Quítate de mí, Satanás. Stand behind me, Satan. Quítate de mí. Stand behind me. La palabra aquí, Satanás, es el adversario. The word Satan means the adversary, Alguien que se opone a los planes que hacemos. someone who opposes the plans that we make. Sí había otro camino, Yes, there was another un path, camino más fácil, an easier path, pero Jesús entendió algo muy bien, but Jesus understood something, que para cumplir con su misión that in order to fulfill his mission de salvar al mundo, about él saving the tenía world, que tomar una cruz. he had to take up his cross. Era la única manera. It was the only way. Versículo 24. Verse 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Jesús dijo, ¿qué? Jesus said, what? Jesús dijo, ¿qué? Jesus said, what? Reddiff y Sears nos informan acerca de la cruz. En la antigüedad, la crucifixión se consideraba una de las formas de muerte más brutales y vergonzosas. Los romanos perfeccionaron la crucifixión durante 500 años hasta que fue abolida por Constantino I en el siglo IV. La crucifixión en la época romana se aplicaba principalmente a esclavos, soldados deshonrados, cristianos y extranjeros, y muy raramente a ciudadanos romanos. La muerte, generalmente después de 6 horas a 4 días, se debió a una patología multifactorial, secuelas de flagelación y mutilación obligatorias, hemorragia y deshidratación que causaron shock, hipovolemia y dolor, pero el factor más importante fue la asfixia progresiva causada por la alteración del movimiento respiratorio. ¿Te imaginas con los clavos Can you imagine the nails atravesando las muñecas coming through your wrists y los tobillos, and through your ankles, como de 5 pulgadas? about 5 inches long? La única manera de poder respirar, porque estabas en una posición así, The only way to breathe era levantarte en los clavos was to raise yourself para up poder on agarrar algo de aliento. the nails to be able to grab breath. Algunos duraban 6 horas, Some lasted 6 hours, otros 4 días así. some others 4 days this way. La cruz sería la manera como Jesús y muchos de sus seguidores iban a morir. The cross would be the way that Jesus and many of his followers would die. Pero la cruz significa mucho más que esta muerte horrorífica. The cross signifies a lot more than this horrific death.
En Jesús, In Jesus, la cruz es el remedio a la maldición del pecado. the cross is the remedy to the curse of death. En Jesús, la cruz es el camino hacia la redención. In Jesus, the cross is the way to redemption. En Jesús, In Jesus, la cruz es la puente que restaura nuestra relación con nuestro Creador. the cross is the bridge that restores our relationship with our En Redeemer. Jesús, In Jesus, la cruz significa nueva the vida. cross is new life. En In Jesús, Jesus, la cruz da vida the eterna. cross gives En eternal Jesús, life. In Jesus, Dios mostró su amor grande God showed us His cuando love murió Jesús en la cruz. by Jesus dying on the cross for us. En Jesús, In Jesus, la cruz es la victoria de Dios. the cross is the victory of God. Jesús dijo que si nos aferramos a nuestra vida, lo perderemos. Jesus said that if we cling on to this life, we're going to lose it. Y escuchando a Jesús decir, cárgate una cruz, y escuchar la descripción de lo que es estar en una cruz. ¡Wow! And for Jesus to say, carry your cross, and then read of the description of Qué what asco nos the da. crucifixion ¡Qué meant, temor! that brings about fear. Es lo más repugnante quizás que podemos imaginar. It's probably quite repugnant to think about this. Queremos vivir We want to live, y queremos vivir bien, and we want to live well, cómodos, comfortable, aprovechando de todos los gustos que nos ofrece esta vida. taking advantage of all the good things this life has to offer. Pero nuestra insistencia en preservarnos a nosotros mismos But the insistence to preserve y nuestra ourselves insistencia de gratificarnos a nosotros mismos and our persistence to gratify ourselves, es la razón por qué el mundo está como está. it's the reason why the world is the way it is. Aferrarte de tu vida To cling to your life te hace egoísta, makes you selfish. te hace una máquina simplemente buscando placer por donde quiera, It makes you a machine just wanting to seek pleasure, insaciable. unsatiable. Y hacemos casi todo para poder adquirir esa cosa. And we do almost anything it takes to No acquire importa that. quién está en el camino. It doesn't matter who's No in the way. importa lo que tenemos que hacer. It doesn't matter what we need to do En vivir de esta manera, to live this way. estamos ciegos a la realidad de nuestra existencia. We're blind to the reality of our existence. ¿Cuántos años tenemos aquí en esta carne? How many years do we live here in this 70 y algo. flesh? Si vives en el campo allá en nuestros países, quizás unos 100, Maybe if you live in the countryside, porque you comen can bien live y 100 son years. activos y no tienen todas las They're active, radiaciones they y eat cosas que well. causan cáncer y todo eso. They don't have all these things that cause cancer. Entonces, imagínate que esta es tu vida, So imagine this portion is your life, en esa carne, en tu cuerpo. in this flesh, in this body. Imagínate que tu vida termina aquí Imagine your life ends here, y todo lo demás es la eternidad. and all the rest is eternity. ¿Han pensado acerca de la eternidad? Have you thought of eternity? Puedo seguir todo el día. I can go quite a while. Bueno, al menos que termine la cuerda. Pero muchas veces vivimos la vida simplemente por esa piecita. We live life just in that little piece. Hago lo máximo para experimentar todo lo que puedo en estos días, I do all that I can to experience everything in just this time frame, sin tomar cuenta de lo que sigue. but I don't take into account what follows. El versículo 26 Verse de 26 este capítulo, of this verse, Jesús dice algo muy fuerte.
Jesus says something very harsh. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdas tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Es dinero y poder más valioso que tu alma? Is money and power more valuable than your soul? ¿Es el amor y afecto de un ser humano más valioso que tu alma? Is love and affection of a human being ¿Es worth cualquier more than your soul? posesión que puede ofrecer este mundo más valioso que tu alma? Is any possession this world can offer more valuable than ¿Es your soul? cualquier experiencia o gratificación In any experience or gratification, más valioso que tu alma? is it more valuable than your soul? Aférrate de esta vida Cling on to this life y la perderás. and you will lose it. Pero But dar tu vida to give your life por mi causa, dice Jesús, for my cause, says Jesus, y lo salvarás. and you will save it. Viviendo por Jesús nos da todo esto Living for Jesus gives us all of that, y todo esto. plus all of that. ¿Entiende? You get it? Dar mi vida por la causa de Jesús, To give my life for the cause of Jesus para mí, significa abstener de cualquier cosa que puede ser obstáculo con mi relación con Dios. for me is to abstain from anything that might be in the way of No my importa qué relationship tan bueno se with God. siente. Doesn't matter how good it feels. Dar mi vida por la causa de To Jesús give my life for the cause of Jesus significa para mí comer menos en el restaurante para tener más para dar al necesitado. for me implies that I eat less at a restaurant to give more to the needy. Dar mi vida por la causa de To Jesús give my life for the cause of Jesus, para mí for me, indica perdonar a las personas que me han herido y no Means- guardar rencor. means to forgive those that have hurt me and not be resentful. Tomar mi cruz significa To take up my cross means pasar tiempo con un amigo necesitado cuando ya estoy cansado de trabajar. spending time with a friend even though I'm tired of working. Tomar mi cruz To take up my cross significa enfocarme más en mi llamado de ser pastor que en mi carrera como enfermero. means that I spend more time being a pastor than time in my career as a nurse. Tomar mi cruz To take up my cross es pagar la renta de alguien que no tiene donde quedarse en vez de ahorrar para comprar un templo para esta iglesia. means that I pay someone's rent instead of saving that money to buy our own place. Cargar la cruz de Jesús To carry the cross of es Jesus cambiar mi agenda por la agenda de is Dios. to change my agenda for Cargar God's la agenda. cruz de To Jesús carry the cross of Jesus es construir el reino de Dios y no mi reino. is to construct Jesus' kingdom and not my own. Tomar la cruz To take up my cross es rendir mi voluntad is to surrender a my la will voluntad de Dios. to God's will. Es vivir como escribió el apóstol Pablo en Es- su carta a la iglesia en Filipa. Is to live like the Apostle Paul wrote to the Philippians, Capítulo 3, versículo 8. chapter 3, verse 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él.
Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero, ¿qué? Sufrir con Él y participar en su muerte. Wow. Todo lo demás es basura. Everything else is trash. Lo más valioso para mí es Cristo. The most valuable thing for me is Christ. ¿Qué es lo más valioso para ti? What is the most valuable thing for you? ¿Estás dispuesto a tomar esa cruz Are you willing to take up that cross y seguirle? and follow Him? Seguir a Jesús. To follow Jesus. Seguir a Jesús es hablar como Jesús habló, To follow Jesus is to speak like He did, aunque me duele. even though it hurts. Seguir a Jesús To follow Jesus es andar con la gente que todos los demás han rechazado, is to be around people that have been cast out, amarlos y cuidarlos, to love them and take y care of quizás them, recibir persecución y insultos de otras personas, and maybe to receive insults and persecution from other people, aunque me duele. even though it hurts. Seguir a Jesús To follow Jesus es actuar como Él actuó, is to act the way He acted, aunque me duele. even though it causes Seguir pain. a Jesús es amar como Él amó, To follow Jesus is to love the way He did, aunque me duele. even though it causes pain. Yo he entendido que tomar la cruz de Jesús se puede capsular I have understood that taking up your cross like Jesus en una cosa. can be summed up in one thing. La cruz es amor, The cross is love. el amor de Dios, It's the love of God. sacrificial, Sacrificial, que es todo dar y nada recibir. that is all about giving and not receiving. Eso es amar, That's what love is. eso es la cruz. That's what the cross Y is. cuando yo hago esto, And when I do this, cuando yo doy mi vida para la causa de when I Jesús, give my life for the cause of el Jesus, Mesías, the Messiah, el Cristo, the Christ, profeta, the prophet, sumo sacerdote, the high priest, juez, the judge, echador de milagros, the miracle el que maker, hace paz, peacemaker, el que da vida, the one that gives life, promete que mi vida va a ser salvada. and He promises Él that me my lo va a life will be dar saved. en una manera He's abundante going to give me y abundantly eterna. and eternally. Es como algo que observó Paul Brand de nuevo. It's like something Paul Brand observed. Los que voluntariamente sufran Those that willingly suffer como un acto de servicio. as an act of service. Él da el ejemplo de la Madre Teresa, He gives the example about Mother Teresa, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, Podemos pensar en otras personas como Martin Luther King Jr., like Martin Luther King Jr., Francis de Assisi. Francis of Assisi. Estas personas alcanzan un nivel de contentamiento These people achieve a sense of accomplishment que es virtualmente ni conocido en el mundo. that is not even known in the world. Cuando yo me doy, When I give of myself, recibo tanto para atrás. I get so much in return. Tengo a Cristo, I have Christ, que es lo máximo, which is the greatest thing, y Él me da todo lo demás and He de gives me añadidura. everything else. Entonces, ¿qué hago? So what do I do? ¿Qué hago? What do I do? Versículo 24, de nuevo, luego Jesús dijo a sus discípulos, Verse 24 says, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás.
vivir la vida simplemente persiguiendo placeres y cosas Living life just pursuing things and es una pleasures. trampa muy peligrosa. It's a very dangerous trap Que nos puede alejar de Dios, move us away from God, donde podemos perder de verdad nuestra identidad, where we can truly lose our identity, nuestro llamado. our calling. Recuerdan que fuimos hechos por Él, Remember that we were made by para Him, Él, for Him, y nada más nos va a saciar, and pero nothing Él. else will satisfy us but Him. Entonces cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, So when Jesus says, take up your cross and follow me, Él entiende lo que es sufrir. He understands what Él suffering entiende el is. rechazo. He understands Él entiende rejection. el dolor. He understands pain. Pero Él pasó por todo eso But He went through all of that para mucha ganancia. for a lot of gain. Él experimentó el dolor He experienced pain para experimentar mucha ganancia. to experience a lot of gain. Nosotros, Us, al Él darse y sufrir, as He gave Himself in suffering, todos los que creen en Él y lo aceptan, all those that believe in Him and accept Him vienen para atrás a casa. come back home to Him. ¿Valió la pena? Was it worth it? Ya. I think so. Toma tu cruz y sígueme. Take up your cross and follow me. ¿Cómo se ve esto en tu vida? What does this look like in your life? ¿Qué puede ser un obstáculo para que nos sirves a Dios completamente? What can be an obstacle for you not to serve God 100%? ¿Cuál es tu prioridad? What is your priority? ¿Qué es lo que tú persigues? What do you pursue? ¿Es el reino de Dios o tu reino? Is it God's kingdom or your own? ¿Es la comodidad, Is it comfort, el placer, las experiencias? pleasure, experience? ¿Estás viviendo por estos 70, 75 años que tenemos Are you living in the 70, 75 years that we have? a lo máximo Are you living to the maximum? y olvidándote que hay una eternidad que sigue? And are you forgetting the eternity that comes to follow? Que no sea así. Let it not be this way. Cuando vivimos por Jesús, When we live for Christ, cuando sufrimos con Jesús, when we suffer with cuando Jesus, amamos como Jesús when we amó, love like Jesus loved, ganamos esta vida we win in this life y la eternidad. and eternity. Y eso sí vale la pena. And that is worth it. Toma tu cruz Take up your cross y sígueme. and follow me. Es lo que dice Jesús. That's what Jesus said. Oremos. Let us pray.